Vamos con la siguiente pregunta. Bernardo, ¿tú qué es aquello que no soportas de los demás? La hipocresía. ¿Para ti qué es la hipocresía? La hipocresía es ese intento que la gente hace de engañar a los demás, queriéndose mostrar como lo que no son, queriendo decir lo que no piensan. Al final se descubre. ¿Y por qué cree que la gente es hipócrita? Yo creo que porque vivimos en una cultura en la cual importa mucho la imagen y entonces la gente está continuamente intentando crear una imagen delante de los demás que luego no se corresponde con ellos mismos. En este sentido, yo digo, es más importante que seas tú que intentes mostrarme a otro que no eres tú, porque más tarde o más temprano, si llegamos a tener una relación de confianza, de amistad, yo voy a descubrir cómo tú eres. Entonces, todo lo que has intentado mostrarme se me va a desmoronar, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es muy importante. No soporto la mentira, ni la crítica gratuita. Yo soy una persona, me gusta más utilizar el término analítico que crítico. Yo soy una persona muy analítica, analizo mucho las cosas y me gusta profundizar en los distintos aspectos de las distintas materias de la vida y en la relación con las personas. Pero descubro que hay gente que es dañina de por sí, es decir, hay gente que no puede ver nada bueno en los demás. Y yo creo que en lugar de hacer, como yo digo, listas de los defectos de los demás, si pudiéramos aprender a hacer listas de las virtudes, de las bondades, aunque nos parecieran que eran menos, pero esas listas serían más valiosas para nuestras relaciones que el hecho de tener una larga lista de defectos de la gente. Porque, ¿qué sucede si nos la hacen a nosotros? ¿No? Claro. Muy bien, estupendo. Tú, Bernardo, si solamente pudieras tener un hobby, ¿cuál elegirías? A ver. Me gusta muchísimo leer, pero disfruto más escribiendo. Escribir libros. Muy bien. De hecho, tienes unos cuantos ya en tu haber, ¿no? Sí, hay como unos 16 ¿16? Publicados. ¡Qué barbaridad! Y ahora salen otros 2 más. ¡Qué barbaridad! Muy bien. Esta es muy interesante. Esta es una de las que más me gusta. Bernardo, si tú tuvieras que transformarte en uno de tus amigos, ¿en quién sería y por qué? A ver... Tienes muchos, nos lo has comentado antes, quizás es complicado, ¿no? Pero tienes que elegir uno. ¿Y por qué te gustaría transformarte? A ver... Bueno, quizás más, te voy a cambiar un poco el concepto. Me gustaría transformarme en mi esposa. ¿Por qué? Porque mi mujer tiene unas características completamente distintas a las mías y son muy complementarias de las mías. Entonces, el sentimiento de confianza que yo tengo con ella y la libertad que tengo para compartir prácticamente todas las cosas con ella, creo que no lo tengo, aunque tengo magníficos amigos, pero en un sentido creo que ellos hacen más uso de mí que yo de ellos. En cambio, es decir, si por momentos pudiera cambiarme por mi esposa, quizás la entendería muchísimo mejor y sería capaz de cumplir las expectativas que yo veo que ella muchas veces tiene en mí y que yo no cumplo. Bueno, nunca, nadie me ha dicho esa respuesta nunca, es curioso. Muy bien, perfecto. Ya quedan unas cuantas. Bernardo, ¿qué 3 cualidades aprecias tú más en una persona? La honestidad. Es decir, me gusta que la gente... ¿Para ti qué es una persona honesta? Para mí es una persona que es capaz
de aceptar sus errores porque no se importa tanto como le importan los demás. Es decir, la Biblia lo expresa diciendo que es aquella persona que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Fíjate la expresión que emplea. Es decir, es una persona capaz de decir, bueno, si he hecho esto mal, tengo que aprender a reconocerlo, ¿no? Entonces, me encanta la gente honesta, me encanta la gente alegre. No soporto la gente que todo el día está con el moco colgando. Es decir, yo prefiero, porque yo creo que la alegría se contagia, ¿no? Y la tristeza deprime. Y entonces, en ese sentido, me gusta la gente alegre. Y luego me gusta la gente que es generosa. Gente que, es decir, ha aprendido a no vivir solamente para sí, sino que es capaz de sacrificar de lo suyo para ayudar a otros, para sentir que su vida no es solamente para ellos, que su proyecto de vida no es algo que está dirigido o marcado solamente a su bienestar, sino que están aquí para algo más, para poder servir, ayudar, atender a otros que se te ponen en el camino por delante y a los cuales tú puedes ser de muchísima ayuda. Precioso, además las comparto las tres. Bernardo, vamos a retrotraernos. Dime cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia. Bueno, tengo muchos, porque la verdad es que mi infancia fue muy bonita en una parte, porque claro, mi madre trabajaba fuera, entonces yo me crié con mi abuela, me crié sin padre, entonces la gran mayoría de mis recuerdos son con mi hermano, que tenía un hermano mayor, éramos solamente dos, pero tengo muy buenos recuerdos, pero recuerdo especialmente los días de la Navidad en la casa haciendo borrachuelos. Es decir, ese sentimiento de todo el mundo alrededor de lo que era algo que luego íbamos a disfrutar todos, ¿no? Y ese deseo de esperar a que el primer borrachuelo saliese para, aún caliente, comértelo y quemarte los morros, pero el sentimiento de que estabas compartiendo algo que era muy tuyo, que era muy propio de la familia. Había una receta propia de la casa, nadie los hacía como se hacían allí. Entonces ese sentimiento de cercanía, ese olor que parece que se queda marcado muchas veces en los recuerdos, para mí es un momento muy especial. Sí. Muy bien. Otra pregunta muy trascendente, sí. Bernardo. ¿Qué motivación mueve tu vida? Yo creo que, es decir, simplificándolo mucho, porque eso tiene muchas ramificaciones, pero el amor a Dios y el amor al prójimo. Es decir... Ese es el motivo por el que tú te levantas todas las mañanas. Sí. Es decir, yo no puedo empezar un día sin tener un tiempo para hablar con mi padre. Es decir, tengo tal confianza con él, porque nos conocemos hace tantos años, que para mí es natural pasar un tiempo en la intimidad con él, a solas, y poderle decir lo que espero, lo que deseo. Muchas veces estar sencillamente en silencio, dándole gracias por ser él como es. Porque a veces el gran problema es que muchísima gente va a Dios solamente esperando cosas de él, a ver lo que nos da, ¿no? Yo recuerdo voy a contar una pequeña anécdota. Contaba el otro día en el concierto, hablando un poco del mismo tema, que cuando Abel tenía unos 6 años de edad,
yo venía de un viaje de Madrid, era invierno, y llegando a Granada, por una de la carretera, empezó a nevar y el coche me hizo un desliz y estuve a punto de pegarme un piñazo con dos coches que estaban parados allí como en una salida. Bueno, yo le dije al Señor, Señor, guárdame, y gracias a Dios no me pasó nada. El coche se paró justo antes de llegar a los dos coches que yo ya me veía estrellado contra ellos, ¿no? Me tuve que parar, recomponerme, venir mucho más despacito. Y cuando llegué a la casa, pues claro, Abel estaba acostumbrado a que... Abel es tu hijo. Es mi hijo, sí. No Abel estaba acostumbrado a que yo siempre que salía de viaje le traía algo, ¿no? Y entonces él, cuando yo llegué a la casa, me salió a recibir y tal, y lo primero que me dijo era: papá, ¿qué me has traído? ¿Qué me has traído? ¿No? Y yo me sentí triste, porque yo dije, si tú supieras que tienes a tu padre aquí de chiripa, es decir, no valorarías tanto lo que te trae como tenerlo a él, ¿no? Pero en ese momento yo escuché en mi corazón o en mi mente, escuché la voz de Dios diciéndome: tú también eres así en muchas ocasiones. Es decir, porque vamos a Dios a ver lo que trae en sus manos para nosotros, o cuando necesitamos algo. Y Dios es valioso de por sí. Es decir, yo no tengo que buscar razones para reconocer a Dios o para darle gracias a Dios. Yo tengo que alabarle a Él por quien es Él. Y luego lo que Él me dé lo agradeceré, porque es un regalo inmerecido. Pero me vale más esa cercanía con Él diaria, que me motiva cada día a decir, esto vale la pena y es real. Buenísimo. Bueno, pues ya estamos casi finalizando, Bernardo, la entrevista. Quedan 3 preguntas. Hemos dicho antes tu mayor motivación, pues ahora lo contrario. Bernardo, ¿cuál es tu mayor miedo en esta vida? Me preocupa mucho por ejemplo, algo que veo en estos días, la confrontación. Es decir, el sentimiento de falta de tolerancia, el que la gente no sea capaz de entender que podemos pensar diferentes, pero que eso no nos hace a ninguno de los dos mejores ni peores, sino que estamos en un plano de absoluta igualdad. Entonces, me preocupa mucho el que la gente, por el deseo del poder, sea capaz de sacrificar la tranquilidad y la seguridad de las personas. Y eso es algo que en estos días estoy sufriendo personalmente, porque veo que, es decir, todas las ideas son respetables, pero cuando mis ideas empiezan a dañar a aquellos que yo digo que defiendo, es muy difícil convencer a la gente de que tu motivación es correcta. Muy bien, perfecto. ¿Cuál sería, Bernardo, tu profesión ideal? Si hubieras podido escoger otra profesión, sí. ¿Cuál sería para ti la mejor? O bueno, la misma, lo mismo. ¿Tú opinas que tu profesión es la ideal? Yo creo que quizás si tuviera que escoger una profesión concreta o específica, yo creo que me decantaría por cualquier tema que tuviese que ver con la consejería. Porque creo que Dios me da una capacidad de comunicación hacia la gente a las que le puedo ayudar en medio de sus circunstancias, no solamente por la experiencia vivida con muchísimas personas a las cuales he tenido que aconsejar a lo largo de la vida,
sino por el propio conocimiento y yo soy un apasionado de la lectura, y entonces el hecho de poder leer mucho para poder transmitir a gente que no tiene esos deseos o esas capacidades de leer, pero tú puedes simplificarle a lo mejor todo lo que tú has aprendido en una obra, dentro de una conversación, en 5 minutos, le puedes transmitir todo lo que tú has aprendido. Entonces, en esa consejería hay, digamos, un resultado de vida. Hay un principio, una raíz que produce algo. No es una profesión a la cual tú te dedicas para ganar dinero tú, sino que es una profesión a la cual tú te dedicas para poder servir a otros en sus necesidades. Quizás, por ejemplo, Bernardo, un psicólogo que ayuda mucho a personas que tienen problemas. Claro. ¿Podría ser algo parecido? Sí, lo que sucede es que la psicología, yo creo que, toca un campo muy específico, que es el campo de la mente y el comportamiento. Pero a mí, si tuviera que ser un consejero, me gustaría, aparte de poder tocar esos campos, poder tocar, digamos, otra serie de campos, como es la educación familiar, los temas de relación de pareja, el cuidado de la amistad. Es decir, no es algo, sino algo mucho más multidisciplinar que el hecho de decir, bueno, esto en concreto, ¿no? Es decir... la persona más íntegra. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues ya nos queda la última, Bernardo, si te parece. Sí. A ver, es muy bonita. Dice, Bernardo, ¿tú qué es lo más bonito que has hecho por amor? Ay, bueno, podría decir que mi hijo, pero creo que no es lo único. Es decir, creo que a lo largo de la vida he podido hacer muchas cosas por ese sentimiento de amor y de compasión hacia personas que veías que estaban pasándolo mal. Y entonces el hecho de tú poder ser un refrigerio en un momento de dificultad, en medio de un duelo, en medio de un problema grave, en medio de una adicción. Nosotros hemos trabajado mucho con gente sacándola de las adicciones, ¿no? Entonces, el ver a esas personas luego recuperadas, cambiadas, es decir, siendo personas completamente nuevas, eso vale muchísimo la pena. Y a veces hemos sufrido con ellos, hemos pasado dificultades con ellos, a veces nos han robado por ayudarles a ellos, porque claro, se metían en nuestras vidas y sabían cuando estábamos o cuando no estábamos en la casa, y sufríamos cosas, pero ha valido la pena. Esas transformaciones y ese sentimiento de que has hecho algo para alguien y no solamente para ti, yo creo que es muy bonito. Por lo menos te deja en ti el pozo de decir, no he vivido solo para mí o para los míos. Es decir, he vivido también para muchos otros. Muy bien, me parece, vamos, algo muy loable. Bueno, Bernardo, pues nada, aquí acabamos ya estas entrevistas, que por cierto, bueno, me he sentido muy a gusto y además creo que es de las entrevistas que hasta ahora he hecho más inspiradoras. Yo espero que a los muchos oyentes que tenemos en YouTube, pues les sirva, les ayude y les motive para tener una vida ejemplar como yo creo que es y sigue siendo la tuya. Y bueno, por supuesto... Bueno, yo no soy un dechado de perfecciones como para ser ejemplo. Lo que sí está claro, Bernardo, es que yo estoy seguro que tú en este mundo sí has dejado huella. Bueno, lo he intentado. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti.